Hola, muy buenos días. Como dijo mi hermano, la lectura está en Jonás, capítulo 4 completo, del 1 al 11. Me parece que estamos listos. Jonás 4, verso 1 dice así: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quiten la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por esta preciosa lectura. Vamos a ver una cuarta parte, una cuarta navegación, una cuarta incursión en el libro de Jonás. Recordemos un poquitito lo que fue la última incursión en Jonás capítulo 3. Recordemos que después de una tenaz y resistente oposición a la voluntad de Dios, finalmente Jonás se rinde. Se rinde ante Dios y obedece, realizando el viaje misionero a Nínive, esa gran capital del imperio de Asiria. El mensaje, para sorpresa de Jonás, fue oído, entendido y asumido. Ay, ay, ay. 3 cosas que Jonás sospechaba que podían suceder, pero que era muy difícil que sucediera. Ir donde tu peor enemigo, al cual estás sometido, entregarle un mensaje de arrepentimiento y que se arrepienta. ¡Wow! Y así el pueblo se coloca, toda la gran ciudad, desde el rey hasta el más humilde súbdito, incluyendo a sus animales, todos adoptan el luto, un luto solemne, que implicó incluso no comer alimentos, un ayuno. Ante un corazón arrepentido, el Señor cambia de actitud. Un corazón humilde y humillado, el Señor no puede castigarlo. Y aquí hay corazones humildes, humillados, suplicando la misericordia de Dios y cambiando de actitud, porque esa es la otra cosa. Alguien puede subirse en arrepentimiento ante Dios, pero no cambiar. Eso es un arrepentimiento de boca. Aquí hubo un cambio, dice, en la gente. Y fue así que esto lleva al Señor a que posponga el juicio que había decretado sobre la capital, la gran capital del imperio de Asiria. Lo próximo que sabemos de Jonás, y ahí ya estamos entrando en tierra derecha en lo de hoy día, es que no aprobó la decisión del Señor. Vaya, vaya, vaya.
es cuando el hombre se transforma en juez de Dios. No aprobó la decisión del Señor en cuanto a suspender el castigo a Nínive. Luego lo encontramos acampando cerca de la ciudad, en un lugar desde donde podía ver la ciudad, para saber qué pasaría finalmente con ella, si le sobrevendría o no algún tipo de castigo. Pero Jonás conocía el corazón del Señor. Y sí, definitivamente Jonás no estaba conforme con la decisión de Dios de no aplicar, por ahora, en aplazar el castigo que Nínive, sin lugar a dudas, merecía. No está en discusión eso. Esto llevó a Jonás a enojarse sobremanera al extremo de pedir a Dios que le quitara la vida al Señor. Si no vas a castigar a estos miserables, si no vas a castigar a estos desalmados, si no vas a castigar a esta gente agresiva, entonces mejor mátame, porque no quiero seguir viviendo. Es demasiado el odio que tengo hacia ellos. Eso es lo que pasa con Jonás. Así que nuevamente la visión y sentimientos de Jonás se enfrentan a la visión y sentimientos de Dios. Sabemos que Dios es justo, pero también es misericordioso, lento para la ira, que pospone los tiempos de castigo lo más posible, con tal de que el arrepentimiento se produzca. Como dice en 2 Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca. Ese es el sentimiento de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino que todos procedan aquí al arrepentimiento. Y recordemos una vez más, y lo he destacado varias veces, que estamos en pleno Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo he dicho tantas veces? Por algo que también he repetido en varias oportunidades. Porque escucho mucho por ahí diciendo que realmente la Biblia presenta dos dioses, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo. En el Antiguo de juicio y en el Nuevo un Dios de amor. Eso es una mentira absoluta, es el mismo Dios. Es el mismo Dios, no lo crean por favor, porque tanto escuchar la mentira, al final uno empieza a aceptarla. Tanto escuchar la mentira, al final, de alguna manera, uno comienza a ceder un poquitito, y eso es falso, de falsedad absoluta. Bueno, podríamos entrar en más detalles, pero no es la idea. El sentimiento hostil que Jonás sentía por los ninivitas, por estos asirios malnacidos, superaba con creces a su espíritu misionero. El verso 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El verso 1 nos hace ver que Jonás experimentó dos tipos de sentimientos. Se apesadumbró en extremo y se enojó. No es algo sencillo. Esto cambió totalmente el carácter, el ánimo de Jonás. No fue un enojo nomás. Se apesadumbró y usa la palabra en extremo y se enojó. ¿Contra quién? Y este es el problema. Podríamos decir que con las circunstancias, para no ser tan duros. Podríamos decir que con los ninivitas, pero en realidad su enojo es con el responsable de que los ninivitas, los asirios, tuvieran otra oportunidad. ¿Y quién es el responsable de que los ninivitas tuvieran otra oportunidad? Pues Dios, se enojó con Dios. No podemos evadir esa gran verdad acá, triste verdad. Este sentimiento de un siervo del Señor, aunque parezca increíble, y sé que no parece increíble porque quizás usted mismo alguna vez se ha enojado con el Señor, hoy es muy común también. Y lleva a cometer grandes errores a algunos cristianos. Este hermano no me saludó y me enojó con el Señor. Este hermano, bueno, recuerdo un cristiano que se enojó con Dios y terminó por alejarse de Él. ¿Y por qué motivo? Debido a los sufrimientos que su madre experimentó antes de morir. Pero ¿por qué Dios permitió que mi mamá sufriera tanto antes de morir? No puede ser Dios. Y se enojó con Dios. Y se alejó del Señor, definitivamente. Hasta este momento no sé si ha vuelto, pero lo que vi es que se alejaba más y más. Recuerdo a aquel cristiano que se alejó del Señor debido a sus frustraciones sentimentales y también de realización personal. Y así, ¿cuántos cristianos hay que, aun cuando no lo admiten, porque esto no lo admitimos nunca,
se encuentran enojados con el Señor debido, por ejemplo, a la muerte de un hijo. ¿Pero por qué el Señor se lo tenía que llevar? ¿Pero por qué? Debido a la muerte de un cónyuge, debido a una sentida pérdida material, debido a que acudió al Señor por sanidad y el Señor no lo sanó, olvidándose que el Señor es soberano. ¿Cuántas personas hoy en día están alejadas del Señor porque están enojadas con el Señor? Hermanos queridos, el Señor nos da todo lo que tenemos, todo lo que somos, y nos da una esperanza maravillosa, una esperanza no solo en el sentido de la palabra esperanza de espero que suceda así, no, esperanza en el sentido de una certeza maravillosa del futuro, pero muchas veces ante los ojos de sus propios hijos llega a ser considerado como una persona injusta, porque el Señor es injusto. Y esto es un grave error e indica que ese cristiano, e indica que yo mismo, si que llego a pensar alguna vez así, tiene grandes carencias en su entendimiento de lo que es la vida cristiana. Grandes carencias en cuanto a su conocimiento de la soberanía de Dios. Grandes carencias en cuanto a las prioridades afectivas. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y ahí parte toda nuestra escala de afectos. De ahí parte, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Cómo debemos cuidarnos hoy de que nuestras frustraciones no nos hagan enojar y estar resentidos con Dios? Hoy debemos estar más atentos que nunca, porque el adversario, al destacar los supuestos derechos del hombre, hace al ser humano más susceptible de ofuscarse con Dios por no tener lo que supuestamente debería tener. ¿Pero quién? Según los dictámenes del mundo. Yo no tengo esto y Dios no me lo ha dado. Yo no tengo esto y ¿por qué no me lo ha dado? Yo tengo derecho y todo el día te están bombardeando con los derechos del niño, derechos del anciano, ¿Y los derechos de Dios dónde quedan? Así que parece que el hombre al final es el soberano y Dios es el subordinado. Cuidado. La filosofía imperante de nuestro siglo y la publicidad, cuyo fin ha traspasado hace rato las barreras de lo ético, producen ¿qué cosa? Desencanto. Tú no puedes vender algo si no hay desencanto con lo que tienes, porque tienen ellos que lograr que tú anheles otras cosas. Tienen que producir frustración en ti. Si tu frustración no es natural, la han producido todos aquellos en la sociedad y especialmente los publicistas. ¿Cómo puedes vivir tranquilo teniendo este teléfono? Si este teléfono no sirve para nada, vale menos de 200,000 pesos, no puede ser. Tienes que tener esto otro, si no eres un don nadie en la vida. Así te tratan, así te hacen sentir, no te dicen esas palabras tan groseras, pero así te tratan. Te hacen ser desagradecido con lo que tienes. ¿Tienes para comer? Sí. ¿Quedas satisfecho? Sí. ¿Puedes dormir en paz? Sí. Pero no puedes estar agradecido porque necesitan venderte otra cosa. Si comes esto, es que nunca has probado esto otro. Es que te están tratando como ser infrahumano, etc. Bueno, todo esto lleva a que el hombre con mayor razón y más que nunca esté ofuscado con Dios por no tener lo que sus caprichos les exigen, por no tener lo que la publicidad le dice que debe tener, por no tener lo que sus vecinos le dicen que es lo que debe tener, por no tener lo que los compañeros de colegio te dicen que debes de tener. Mientras tanto, que la visión del Señor es tan distinta, tan distinta. Conformaos con lo que tenéis. Lo que tenemos es todo por gracia y tenemos más y mucho más, si tú lo analizas, de lo que mereces y que merecemos. Agradezcamos, agradezcamos, agradezcamos. Cuando nos ofuscamos con Dios y somos mal agradecidos, estamos diciendo que somos más justos que Dios. Fíjate las conclusiones a las que podemos llegar fácilmente. Hermanos, no caigamos en la trampa con la que Satanás ha dañado a muchos y por medio de ellos a muchos más. Bueno, volvamos
con nuestro enojón, Jonás. Debemos entender que el enojarse es una reacción natural. Para empezar, el solo hecho de enojarse no es un pecado. Es una reacción natural que no necesariamente encierra pecado. Esto es un paréntesis. Pues es una de las reacciones que Dios mismo nos dio. El Señor nos dio la capacidad de amar, de regocijarnos. También, en función de todo lo que ha sucedido después de la caída, tenemos la capacidad de entristecernos, y es importante. Si una persona no es capaz de entristecerse, entonces algo mal anda. No te pones triste por la enfermedad, por el dolor ajeno, etcétera, etcétera. Necesitamos, es normal entristecerse. Lo malo es permanecer siempre triste. Ese es el tema. El Señor nos ha dado la paciencia, el Señor nos ha dado que seamos personas curiosas, el Señor nos ha dado incluso la capacidad de preocuparnos. Hay quienes dicen, no, pero si tú te preocupas, entonces no estás confiando en el Señor. Hermanos, cuidado, cuidado, cuidado. La preocupación extrema, claro que sí. Pero el mismo apóstol Pablo una y otra vez dice que él está preocupado por la iglesia, preocupado por los hermanos, amargado por lo que sucede, además por esto y esto otro. Es legítima la preocupación dentro de ciertos límites. Por ejemplo, la preocupación por las almas perdidas. No habría misiones en el mundo si no hubiese preocupación. Nadie predicaría. No, total, no me preocupan. Y los que no se preocupan, significa que hay algo malo. Así que cuidemos los términos. El problema muchas veces está en la proporción. En la proporción. El Señor nos ha dado la capacidad de ser creativos. Y también el enojo. No, si enojarse no es pecado. Es más, el cristiano que nunca se enoja no es que sea un santo. Oh, ese hombre es un santo. No se enoja jamás. Le puede pasar un auto por encima y va a bendecir al conductor. Una persona que nunca se enoja es una persona que tiene problemas. Pues es natural que un cristiano se enoje. Por ejemplo, con ver o conocer una injusticia. Se enoje con la desobediencia de un hijo, se enoje con la traición de una persona amada, se enoje por haber sido calumniado, se enoje con actitudes no corregidas en una iglesia, se enoje al vivir situaciones de injusticia. Eso es normal. Es también cierto que hay diferencias en cuanto a molestias y desacuerdos y enojo. Son diferentes aspectos en los que no vamos a entrar en detalle. Por ejemplo, algunas personas ante la desobediencia de un hijo solo se molestarán. Otra vez. Otras, francamente, se enojarán. Algunas requerirán de 3 desobediencias seguidas para enojarse. Y otras bastará que con una desobediencia haya un enojo, incluso una disciplina. Eso ya es cosa de la administración de cada uno. Pero sí es malo. ¿Cuándo es malo enojarse? Sí es malo enojarse cuando la persona tiene por característica el enojarse con rapidez y seguidamente. Diríamos que tiene un temperamento irritable, tiene lo que llaman muchos una mecha corta. Ya, ahí estamos en un problema. Lo malo se da cuando el enojo es explosivo, dañando a terceros. Pues se sale de sus casillas, puede decir lo que se llama el descontrol, un enojo descontrolado, un enojo no sometido al espíritu. Es malo cuando el enojo es demasiado duradero. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia. No dice que no te enojes, pero que no se ponga el sol, diciendo que hay límite para enojar. Ya, córtala ahora. Su enojo es duradero cuando dura y aunque sea justificado, termina por desestabilizar, por ejemplo, a toda su casa, toda la iglesia, toda la organización, todo su trabajo. No puede ser. También es malo cuando el enojo te hace decir o hacer cosas que ofenden a Dios y a quienes le rodean. El dar un mal testimonio por el enojo ya es algo complicado, y estamos dentro del área del pecado. Cuando el enojo es injusto, no conforme a ciencia, te enojas por una injusticia. Moisés, por ejemplo, fue un enojón, se enojó varias veces, pero muy justificadamente cada vez.
Se enojó cuando vio las barbaridades que el pueblo hacía mientras Dios le estaba dando lo mejor para ese pueblo. Estaba en el monte recibiendo las tablas. Estaba en el monte recibiendo de la boca de Dios el contenido de esas tablas también, aprendiendo la santidad, lo que Dios quería para ese pueblo. Baja y encuentra al pueblo adorando ídolos. Lo entiendo. Ese enojo de Moisés es santo, corresponde. ¿Cuál fue el problema? Y ese enojo fue explosivo. Allí en Éxodo 32, 19 vemos lo que hacía el pueblo mientras Moisés había estado con Dios y Dios le había dicho todo lo bueno que quería para ese pueblo. El problema fue el descontrol. Quebró las tablas que el mismo Dios le había dado, que habían sido escritas por el dedo de Dios. Si no hubiese sido por eso, quizás hasta el día de hoy tendríamos esas tablas con nosotros. Su problema fue el descontrol. Luego le volvemos a ver enojado cuando golpea la peña allí en Números 20, 9 al 11. En lugar de hablarle, el Señor le dijo, habla a la peña. Y otra vez el pueblo estaba haciendo barbaridades. ¿Y qué pasó con Moisés? Otra vez se descontroló e incluso el Señor lo acusa de no creerle a él, porque el Señor le dijo, ve tú y háblale a la piedra para que dé agua. Y Moisés le dice al pueblo, ¿qué pretenden ustedes? Que le hable a la piedra y les dé agua y ¡pah! Le pega 2 veces con el palo. Claro, salió agua en abundancia, pero no era de salir de un descontrol y se echó a perder completamente el mensaje que el Señor quería dar al pueblo a través de esa ilustración. La peña ya había sido golpeada una vez y había fluido agua. Nuestro Señor Jesucristo, todos esos símbolos de Cristo, ¿no? Cristo fue una vez golpeado y entró una lanza en su costado. Ahora basta hablarle, orar y pedir y el Señor da. Pero Moisés, enojado, pegó de nuevo y echó a perder totalmente el simbolismo, totalmente lo que el Señor quería enseñar. Pablo reclama por cuanto los miembros de Corinto, incluyendo las autoridades de la iglesia, toleraban una situación que no se veía ni siquiera entre los gentiles. Parece que ellos, usando por pretexto el amor fraternal, porque parece que el amor al final tapa todo, pero cuidado, no es así, estaban tolerando una aberración que obviamente muy luego iba a dar lugar a otras aberraciones. Pablo solo quedó tranquilo cuando se da cuenta que el Espíritu Santo se encontraba obrando en los hermanos y produciendo el sentimiento adecuado para este caso. No voy a leer la cita porque nos extendríamos mucho, pero dice, por fin estáis contristados. Tendría que haber producido esa tristeza, ver un cuadro tan feo dentro de la iglesia. Tendría que haber producido temor, y ahora veo que hay temor en ustedes, veo que hay celo, y bueno, varias cosas, y hay una palabra clave por la que lo uso en esta situación. Por fin veo indignación. ¿Sí? Hay veces en que tiene que haber indignación. Cuando sucede una aberración dentro de la iglesia, tiene que haber indignación por ese hecho, especialmente cuando nadie lo corrige. Si se corrige rápido, baja la indignación rápidamente. Pero cuando no se corrige, y Pablo dice, por fin habéis reaccionado, y está la indignación que merece. Eso no se tapa con amor. Eso debe producir en ustedes indignación. Y claro, con amor tratar de restaurar. Ese es otro tema. Y seguimos leyendo nuestro Jonás. En Jonás 4:3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Cito, Jonás, no te pases de largo. Es interesante, sí, que siempre los siervos del Señor, cuando han estado en situaciones muy complicadas, varias veces Moisés, Elías, ahora el caso de Jonás, le han pedido al Señor que le quiten la vida. Job también. Y nunca se la quitaron ellos, porque sabían que eso era un pecado grave. Pero Señor, si tú me la quitas, tú eres dueño de la vida, tú puedes quitarla, sácamela por favor, porque ya no quiero seguir con esta vida. Pero nunca atentaron contra su propia vida. Eso es interesantísimo, porque es un principio muy poderoso, aún hasta el día de hoy, dentro
los principios judaicos y por supuesto dentro de los principios cristianos también, porque Pablo lo ratifica. Notemos que el enojo de Jonás excedió los límites del enojo normal para un creyente. Pues fue tanto el enojo y la frustración que experimentó que le pide al Señor con determinación que le quite la vida. Pues prefiere la muerte antes que soportar la indignación de ver a sus enemigos sin su merecido castigo. El castigo llega. Pero Jonás quería verlo ahora. Un exégeta, un analista de los textos en función de sus palabras originales, dice que esa expresión enojarse para nosotros es un poquito suave, pero en hebreo se lee literalmente ponerse al rojo vivo. Esa es la expresión que hay aquí en Jonás, cuando dice enojarse. Pero Jonás se puso al rojo vivo. Eso es lo que está diciendo realmente ahí. No debido a la alta temperatura, sino debido a la gran indignación. Definitivamente Jonás necesita ser tratado. Necesita cambios en su visión. Necesita empatizar. Necesita una nueva forma de amar. Requiere perfeccionar su sometimiento a Dios. Requiere que su temperamento sea trabajado con mucho profesionalismo. No es fácil cambiar un temperamento así. ¿Quién lo hará? Entonces se puso un letrero en el diario de Jerusalén y se buscaba psiquiatras, psicólogos y terapeutas para tratar a Jonás. Jonás fue a la guía amarilla y buscó el mejor. No. Lo maravilloso es que Dios mismo se encargó de trabajar el temperamento de Jonás. Amados hermanos queridos, esto es algo que a veces se nos olvida. En el día de hoy, cada vez más, no tengo nada personal contra psiquiatras y psicólogos, creo que hacen una buena labor, pero los cristianos muchas veces vamos a parar con ellos por no usar los recursos que tenemos. Muchas veces. Y cuando me dicen, fue a parar así, ¿pero por qué? Si en la Biblia tiene todo lo que necesita para solucionar su problema. Bueno, y qué lindo ejemplo el de Jonás. En el 4:4, Jehová le dijo, cuando empieza su tratamiento nuestro Señor, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Qué interesante, ¿eh? Lo dice Jonás, te tengo que enseñar, Jonás, ¿cómo se te ocurre? No, Jonás, es que yo entiendo tu rabia, entiendo tu indignación, entiendo, cuando sí pecaste fue cuando huiste a Tarsis, porque estabas arrancando y fue una desobediencia absoluta. Pero ahora entiendo. Pero a ver, empecemos razonando, Jonás. Voy a empezar por tu razón. Solo te voy a hacer una pregunta para que la trabajes durante estos días. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? El Señor no le da una respuesta, no le quita la vida, no lo reta, no le dice, solo le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Podría haber guardado total silencio, pero no, pues se hace cargo de los sentimientos de Jonás. Mira qué interesante. Quizás a veces, sí, es una buena lección la que está aquí, lo que debemos hacer es pedir al Señor que se haga cargo de nuestros sentimientos. Señor, estoy muy molesto por esto, estoy muy enojado por esto, estoy muy rabioso por esto, o estoy amando demasiado esto quizás que no debiera. Bueno, Señor, por favor, hazte cargo de mis sentimientos, no solo de mis circunstancias, no solamente de mis acciones, sino de mis sentimientos. No solamente de mis pensamientos, sino de mis sentimientos. Qué interesante, lo llama a reflexionar. Jonás, yo sé lo que hay en tu corazón y lo entiendo. Pero empecemos razonando un poquitito. Luego, ¿qué hace Dios? Dice en el verso 5, y salió Jonás de la ciudad. Todavía todo esto se estaba dando dentro de la ciudad. Jonás ya se daba cuenta que el Señor no lo iba a castigar. Y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ello a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Bueno, una enramada, dicen que hasta el día de hoy son muy clásicas esas enramadas para poder estar un tiempo en el desierto, quizás cuando vas llevando ovejas o cuando estás pastoreando, algo que te libre del calor del día.
El enojo de Jonás excedió los límites del enojo normal para un creyente. Pues fue tanto el enojo y la frustración que experimentó que, aparte de pedirle al Señor que le quitara la vida, ¿qué hace él? Se va a sentar por si acaso el Señor se arrepiente de su decisión y sí manda la destrucción sobre Nínive. A ver, ¿qué va a pasar aquí? Yo me voy a sentar aquí y me voy a dedicar a ver lo que el Señor va a hacer. Bueno, en el versículo que continúa, desde el 6 al 8, dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Notemos el alegró y el grandemente. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Ay, aycito. La respuesta del Señor no se quedaría en esa invitación a la meditación, a la reflexión, en ese ¿haces tú bien en enojarte tanto? No, el Señor iba a seguir. Así que viene una segunda parte de la respuesta del Señor hacia Jonás. Y el Señor prepara lo que se llama una lección, antiguamente se hablaba de lecciones objetivas, una lección didáctica, para que Jonás no se olvidara de ella y la pudiera asimilar. Jonás no estaba para razonar, Jonás está en un nivel que podríamos decir muy práctico, muy de niño, ¿no? Que no puede abstraerse a ideas. No, había que ser muy concreto con él. Y así es como el Señor, que antes había preparado por causa de Jonás, ¿se acuerdan cuántas cosas ha preparado ya el Señor? Preparó primero una gran tempestad en el mar, como decía en el capítulo 1. Luego preparó un gran pez. Ahora le vemos preparando, y esto es un tercer milagro, un árbol, una calabacera. Un gran árbol que en cosa de una noche creciera y proporcionara una sombra agradable a Jonás. ¿Qué árbol es este? Bueno, hay mucha discusión en ese sentido, pero hay muchos autores importantes que traducen la palabra del hebreo que se tradujo aquí como calabacera, que viene de la Septuaginta, es realmente un ricino. Incluso hay una Biblia que abiertamente dice: dispuso Yahvé Dios un ricino que creció hasta la cima de Jonás, y habla solo del ricino. Y la Biblia de las Américas, incluso la Nueva Versión Internacional y otras, hablan de una planta, ya no dicen calabacera, porque la calabacera es rastrera. Mientras tanto que el ricino, el que es más probable, es alto y tiene hojas grandes, palmeadas. Estoy seguro que todos hemos visto el ricino porque está ampliamente distribuido en el planeta este tipo de árbol. Bueno, esta planta, este ricino, esta calabacera, fue muy bienvenida por Jonás, pues le proporcionó salud, sombra para el gran calor que hacía allí. Pensemos que estamos en pleno desierto. Pero luego Dios preparó una cuarta cosa, digamos tormenta, gran pez, calabacera o ricino, y ahora prepara un gusano especial. Un gusano que atacó a esta planta y la secó en cosa de una noche. Pero aún hay más. Pues la lección que Dios está dando a Jonás incluía también la preparación de un quinto elemento. Preparó un recio viento solano, dice el versículo 8, que trajo consigo mucho calor. Leía que este viento solano realmente es algo muy fuerte, que es conocido hasta el día de hoy. Cuando aparece, no hay lugar, ni siquiera la sombra te protege del calor. Se calienta todo el ambiente de una manera que es enfermante. Entonces, el Señor dijo: voy a poner la calefacción al máximo, a ver cómo reacciona Jonás.
Y esto despertó en el profeta su ya conocido enojo al extremo de pedir nuevamente la muerte. Le resultó al Señor, lo enojó a propósito en esta oportunidad. Le resultó, está furioso otra vez Jonás. Entonces, recién Jonás estaba en condiciones, usamos la palabra psicológicas, para poder entender una lección. Una lección. Y si no en el momento, le iría a entender un poquito después, mientras estuviera en la sombra. El verso 9 dice, y aconteció que al salir el sol, este calor mataba al pobre Jonás. Y viene aquí la cuarta parte de la respuesta. El Señor toma la palabra nuevamente y le lecciona demostrándole que él, Jonás, había sido capaz de sufrir por la pérdida de una mata, de una planta, de un ricino, de una calabacera, un árbol común, muy conocido en la región, en el cual no había tenido parte ni en su plantación, ni en su crecimiento, ni en su riego, un árbol que creció milagrosamente durante una noche y en otro momento se secó. Sin embargo, el Señor había tenido parte, y esto es lo interesante que lo entendiera Jonás. El Señor había tenido parte y había sido testigo del nacimiento de cada habitante de Nínive. Por malo que fuera ahora, el Señor vio nacer a cada habitante de Nínive. Fue testigo de cuando aprendieron a caminar. Fue testigo de cuando aprendieron a comer su primer alimento sólido, etcétera, etcétera. Ha sido testigo de toda la vida de ellos. Aun cuando eran desobedientes y de mal obrar, Él los conocía desde el vientre de su madre. Y a pesar de la impiedad demostrada por ellos, Él continuaba haciendo latir sus corazones y daba vida a cada uno de ellos. Si el Señor fuera como Jonás, podría haber dejado de hacer latir esos corazones en un instante. Y Jonás lo hubiera hecho, no se quepa la menor duda. Pero el Señor no lo hizo. Luego el Señor le hace ver su propio corazón. Jonás, Jonás, Jonás. Al expresarle su sentir, no ya por los adultos. El Señor expresa su sentir y es lindo ver la ternura del Señor. No es su sentir por los guerreros, por los falsos sacerdotes. Todo lo que ellos hacían es abominable y Dios lo abominaba. Sino que les hace ver, mira esos 120,000 que dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Está hablando de los niños y los niños pequeños. Si eran 120,000 los niños que no podían aún discernir entre el bien y el mal, que no podían diferenciar su mano derecha y su mano izquierda. Bueno, eso nos hace ver cuán gigante era esta ciudad. Puedes calcular números y hablar de millones de personas. Mira, Jonás le dice, entonces, mira esos niños, qué terrible lo que van a hacer con ellos. Porque los enemigos, cuando atacaban, es duro recordar el resto de las batallas, pero la Biblia incluso varias veces lo menciona, esos niños los mataban no con lanza, no con espada, sino que lo agarraban de una patita y ¡pum! Contra la pared, como que lo estrellaban. Niños estrellados, era terrible lo que venía, pero a eso Jonás no le importaba nada, no veía esa parte. Y el Señor le dice, no, a mí sí me preocupa, le dice, a mí sí me duele lo que le va a suceder a esos niños. ¿Y qué pasa contigo, Jonás? Es el sentir, e incluso menciona a los animales. Sabemos que aún la misericordia y la gracia del Señor es la que permite que los animales se reproduzcan, crezcan y vivan. Si el Señor no se preocupara, dice en el Nuevo Testamento, ¿no?, que no cae un ave sin que el Señor lo sepa, que Él les da de comer, les da de alimentar. Hay un sentimiento muy bonito del Señor hacia también estas criaturas. Hermanos, si el Señor hubiera aplicado el amor, la paciencia y la benignidad de Jonás en lugar de la suya, el mismísimo Jonás jamás hubiera sido salvo.
Jonás, si tú te vieras con los ojos que yo te veo, podríamos decir, en función de otras porciones bíblicas, yo veo el pecado que hay en ti, y eso es abominable para mí también. Y sin embargo te amo y te estoy salvando. Si el Señor tuviera el amor, la paciencia y la benignidad de Jonás, ningún ser humano sería salvo en la tierra. En la cruz del Calvario Jesús moría, ¿por quién? No por sus amigos, sino por sus enemigos. Eso es muy notorio. Recordemos que antes de renacer del Espíritu, tú y yo, sin importar cuán buenos hayamos sido, o cuánto hayamos incluso amado al Señor, simplemente estábamos en la condición de enemigos del Señor, porque ante sus ojos del 3 veces santo, solo puede ver cosas feas en nosotros. Por eso hago alusión a Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, viles ninivitas. No hicimos quizás las barbaridades propias de los ninivitas, pero ante Dios somos personas muy feas. Y muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ser pecador es lo más sucio, cochino que uno puede imaginar desde la perspectiva de Dios. El pecado es lo más horroroso que puede haber. El pecado es la raíz de todos los males en la tierra, la muerte, entre otros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, hermanos, el Señor no nos llamó a tú eres tan bonito que te voy a salvar. No. Tú siendo mi enemigo te voy a salvar, porque no hay bueno ante Dios. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nada es nuestro, todo viene de afuera, todo viene del Señor, porque tuvo misericordia de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque ya estaba perdido. La lección final de Jonás creo que se basa en lo que nos dice Romanos 5. Hermanos, nosotros, al igual que esos ninivitas, pero sí es importante, sí fue vital, imprescindible el arrepentimiento. El arrepentimiento. Si no, el juicio vino. Recuerden, lo vuelvo a decir, que unos 150 años después, toda esta generación pasó, esos niños crecieron, qué sé yo, adquirieron malas costumbres, se transformaron nuevamente en grandes bárbaros y el Señor los destruyó absolutamente. El Señor tiene paciencia, pero tiene un límite de esa paciencia también. Eso es preocupante a veces con nuestras vidas. El Señor ha tenido paciencia una vez, hemos escuchado el mensaje, hemos leído la Biblia, sabemos que somos pecadores, sabemos que tenemos que arrepentirnos. Lo hemos escuchado 2 veces, lo hemos escuchado 3 veces y no pasa nada, no pasa. Cuidado, hay un límite, hay un límite, hay un límite. No dejes pasar un día más si no te has arrepentido, si no has acudido al Señor como tu Salvador. Ni un día más, porque eso tiene límite para acudir a Él, a la fuente de sanación y salvación. Tengamos un momento de oración, hermano. Querido Padre Celestial, te damos gracias. Como decimos y he dicho muchas veces, Señor, primeramente porque has guardado estas lecciones a través del tiempo, Señor. Y no son solo historias bonitas del pasado, interesantes del pasado. Son historias tremendamente prácticas que se aplican a nuestra vida. Señor, te damos gracias porque nos haces entender un poquito más lo que es nuestra salvación, lo inmerecida que es nuestra salvación.
El amor tuyo, la grandeza de ese amor, Señor, que no se puede comparar porque el nuestro es más, siempre será más parecido al de Jonás. Pero tú excedes de la tierra al cielo nuestro amor, Señor, en el amor. Y gracias a ese amor, Padre, nos has salvado y quieres seguir todavía salvando. Señor, trabaja en nuestros corazones. Trabaja en los corazones aún no salvos que puedan estar presentes hoy día o puedan estar viendo, Señor, esta predicación en sus casas, puedan estar viendo esta reflexión en otro lugar. Es para ellos, es para nosotros, Señor. Hoy no es una historia del pasado, es vigente para nosotros. Ese amor que sigue estando allí derramado. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos ahora que nos ayudes y prepares nuestro corazón para tomar la cena, Señor, que justamente es un recordatorio de ese amor tan grande que se manifestó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén.